El polvo de granito se asienta lentamente tras una explosión masiva, revelando un túnel oscuro y dentado oculto exactamente detrás de la cabeza del presidente Abraham Lincoln. Adentro no hay oro. Tampoco hay tecnología alienígena confiscada por el gobierno, ni mapas secretos de ninguna sociedad en las sombras. Lo que yace bajo cientos de kilogramos de roca sólida es un mensaje diseñado para sobrevivir al apocalipsis. Un cofre de titanio sellado, construido para perdurar cientos de miles de años, espera en silencio el día en que la civilización humana colapse por completo y las naciones actuales dejen de existir. Esa es la verdadera naturaleza de la montaña de los presidentes. Oculta el secreto más aterrador y al mismo tiempo el más majestuoso de la humanidad, la certeza absoluta de nuestro propio final y el intento desesperado por dejar una prueba indeleble de que alguna vez estuvimos aquí caminando sobre la tierra. Durante décadas, la cultura popular ha alimentado rumores absurdos. Películas famosas convencieron a millones de espectadores de que este gigantesco monumento nacional era simplemente una puerta de entrada a una inmensa ciudad subterránea rebosante de tesoros incalculables. Otros teóricos aseguraban escuchar ecos fantasmales de trabajadores atrapados en la piedra, o afirmaban que las sombras de los gigantescos rostros formaban símbolos ocultos al caer la noche. La realidad es mucho más dura y muchísimo más fascinante. El arquitecto principal de esta obra colosal tenía una visión de grandeza inabarcable que rozaba la locura. Él no quería simplemente esculpir 4 rostros gigantescos en la piedra para que los visitantes los admiraran desde la comodidad del valle. Su ambición era construir un santuario sagrado, una sala de registros imponente labrada en el corazón mismo de la montaña, que contuviera la esencia de los logros humanos. El proyecto original contemplaba unas escalinatas monumentales talladas en la pared escarpada y un águila de bronce majestuosa protegiendo la entrada de esta enorme caverna. Sin embargo, la burocracia, los conflictos mundiales y la muerte repentina intervinieron de manera fatal. La obra quedó brutalmente paralizada. La caverna secreta fue abandonada a su suerte, transformándose en una herida abierta en la piedra, oscura, húmeda y completamente olvidada durante casi 6 décadas completas. Tuvieron que pasar muchas generaciones hasta que un grupo reducido de especialistas regresó a las entrañas de la roca para cumplir una pequeña fracción de aquella promesa inicial, depositando allí las losas de cerámica esmaltada que hoy relatan nuestros triunfos y nuestros fracasos a las especies del futuro lejano. Bienvenidos a la época del cosmos. Hoy penetramos la roca sólida para desentrañar la verdadera y brutal historia de uno de los monumentos más icónicos de nuestro mundo. Analizaremos el peligro constante, el sudor derramado, la dinamita detonada y los oscuros capítulos que forjaron esta maravilla de la ingeniería humana. Si te apasiona descubrir los misterios más profundos del universo y los secretos de nuestra historia terrenal, te invito cordialmente a suscribirte al canal y activar la campana de notificaciones. Al hacerlo, te unes a nuestra comunidad de exploradores y aseguras tu lugar en nuestros próximos viajes hacia lo desconocido. Gutzon Borglum poseía una mente que rechazaba los límites de lo razonable. Su cincel no estaba destinado a rozar tímidamente la superficie de la roca, sino a someter la cordillera entera a su férrea voluntad. El plan que este escultor presentó a los financiadores desafiaba las leyes de la física y el sentido común. Él pretendía tallar a los líderes no solo desde el cuello hacia arriba, sino esculpir sus torsos completos hasta la línea de la cintura. Estas figuras colosales tendrían la altura de un edificio de 20 pisos, elevándose como titanes de las antiguas mitologías por encima de los densos bosques de coníferas. Junto a estos gigantes de granito, el artista visualizó una pared monumental, un panel de proporciones absurdas donde se grabarían los eventos más trascendentales de la historia del país. Las letras de ese inmenso texto tendrían dimensiones extraordinarias, cada una del tamaño de un autobús urbano de 2 plantas. Sin embargo, la naturaleza implacable y las leyes de la óptica destruyeron esa utopía. Aquel enorme muro de texto resultaría completamente ilegible desde la base del valle, y el espacio destinado a esa gigantesca crónica literaria tuvo que ser ocupado finalmente por el rostro de Abraham Lincoln debido a fallos estructurales en la piedra. La derrota de su gran muro histórico no apagó la ambición del creador, por el contrario, encendió una chispa aún más temeraria. Si el destino le impedía grabar la historia en la piel de la montaña, la introduciría violentamente en sus entrañas. Así germinó el concepto del Gran Santuario de la Democracia, un recinto oculto diseñado meticulosamente para ser el archivo definitivo de los logros humanos. El acceso a este lugar sagrado estaba planeado para ser una obra maestra de la arquitectura dramática. Los visitantes debían ascender por una escalinata monumental de 800 peldaños de granito blanco, un arduo camino de peregrinación que serpenteaba desde el fondo del cañón hasta lo más alto del acantilado vertiginoso. Al alcanzar la cima, frente a los viajeros exhaustos se alzaría una majestuosa entrada custodiada por una colosal águila de bronce,
cuyas alas extendidas medirían casi 12 metros de envergadura. Detrás de esta imponente ave guardiana, unas puertas masivas de metal fundido darían paso a una bóveda de proporciones catedralicias. El interior estaría resplandeciente, iluminado por un sistema de antorchas perpetuas y decorado con nichos que albergarían bustos de los más grandes pensadores, científicos y líderes de la nación. Los documentos más valiosos de la civilización se transcribirían en láminas de aluminio puro, un material elegido específicamente porque nunca sucumbe al óxido ni a la decadencia del tiempo. Los trabajos de perforación comenzaron en la parte posterior del acantilado, lejos de la mirada curiosa de los turistas. Los obreros instalaron sus pesados equipos neumáticos y apuntaron directamente hacia el núcleo oscuro de la cordillera. Día tras día, el ensordecedor rugido de los explosivos rasgó el aire prístino del cañón, arrancando pedazos inmensos de roca madre y creando una garganta artificial que penetraba más de 20 metros en la negrura del macizo. Si alguien camina hoy por ese pasadizo inacabado, experimentará un choque sensorial abrumador. El aire allí dentro es denso, pesado y perpetuamente helado, bloqueando cualquier rastro del calor estival que baña los rostros de piedra en el exterior. El suelo bajo los pies no es un pavimento pulido, sino una alfombra traicionera de escombros afilados, pedazos de cuarzo y fragmentos de roca destrozada que crujen bajo cada paso. Las paredes de esta caverna son un testimonio brutal de la violencia industrial desencadenada contra la naturaleza. No hay superficies lisas, ni molduras decorativas, ni altares pulidos. Lo único que rodea al visitante son cicatrices profundas dejadas por los enormes taladros, surcos ennegrecidos donde la dinamita estalló con furia ciega, y fisuras irregulares de donde gotean incesantemente lágrimas de agua subterránea. El eco sordo de esas gotas al chocar contra los charcos oscuros es el único sonido que rompe el silencio sepulcral de la caverna. Este esfuerzo titánico por vaciar la montaña consumía recursos financieros y explosivos a una velocidad alarmante, atrayendo la mirada implacable del gobierno federal. Los inspectores enviados desde la lejana capital observaban con creciente indignación cómo el presupuesto estatal se desvanecía en las profundidades de una cueva que nadie había autorizado oficialmente. Los burócratas, preocupados exclusivamente por entregar un monumento visible y reconocible a los contribuyentes, emitieron órdenes estrictas y amenazantes. Exigieron la paralización absoluta e inmediata de todas las detonaciones internas. La directiva era inquebrantable. Todos los obreros, todas las herramientas de perforación y cada gramo de pólvora debían destinarse sin excepción a terminar los rasgos faciales de los estadistas en la fachada bañada por el sol. Cualquier desvío de fondos o mano de obra hacia la sala subterránea sería considerado un acto de insubordinación grave y una violación directa de los contratos federales. El terco escultor peleó con fiereza, redactando cartas apasionadas a los legisladores, argumentando que un monumento de tal magnitud sin su cámara de registros históricos sería como un cuerpo imponente carente por completo de alma y memoria. Sus súplicas desesperadas rebotaron contra un muro de frialdad administrativa. El reloj de la historia mundial avanzaba inexorablemente hacia un precipicio de sangre y fuego, sellando el destino del santuario subterráneo para siempre. Cuando los tambores de la Segunda Guerra Mundial comenzaron a retumbar amenazadoramente a través del océano, las prioridades de la nación entera cambiaron drásticamente. El preciado acero, la pólvora y el capital financiero se desviaron de las tranquilas montañas hacia las ruidosas fábricas de municiones, los astilleros navales y los campos de entrenamiento militar. Simultáneamente, como si la propia montaña hubiera decidido cobrar su deuda, el genio visionario detrás del cincel falleció de manera repentina, dejando su colosal obra huérfana y vulnerable frente a los recortes presupuestarios. Sin su liderazgo mesiánico y sin una sola moneda fluyendo del tesoro público, el estruendo de los martillos neumáticos cesó bruscamente. Los trabajadores recogieron sus pesadas herramientas en silencio, apagaron los generadores de energía y descendieron por última vez, dejando atrás el túnel áspero y desnudo. Aquel pasadizo grandioso, concebido originalmente para rivalizar con la majestuosidad de las grandes bibliotecas de la antigüedad y los templos del mundo clásico, quedó reducido a un simple agujero ciego en la roca dura. Una herida abierta que la montaña nunca sanaría, conservando permanentemente el aspecto sombrío y desolador de una mina abandonada a toda prisa ante la inminencia de un colapso inminente. La ambición desmesurada de un solo hombre quedó congelada en la piedra, atrapada en una oscuridad perpetua que esperaba pacientemente el paso de los milenios. El sol amanecía sobre la cordillera iluminando un enorme bloque de granito donde los contornos de un rostro majestuoso comenzaban a emerger tímidamente. A la izquierda de la figura presidencial central ya definida, los operarios llevaban 24 meses tallando sin descanso la efigie del redactor principal de la Declaración de Independencia. Cientos de toneladas de piedra maciza habían sido removidas laboriosamente.
Los rasgos faciales empezaban a tomar una forma humana reconocible bajo el incesante golpeteo asordinado de las pesadas herramientas neumáticas. Sin embargo, la geología del lugar guardaba una carta traicionera bajo la manga. Una mañana sumamente fría, un supervisor de obra notó una irregularidad sutil en la superficie recién expuesta. No se trataba de un error de cálculo matemático ni de un fallo humano en las medidas. Era una fractura natural. Una fisura oscura, dentada y delgada atravesaba diagonalmente la zona precisa que pronto se convertiría en el puente nasal y los labios del tercer mandatario de la nación. Al principio, los técnicos conservaron la esperanza, pensando que parecía un defecto superficial menor, un detalle molesto que los pulidores expertos podrían borrar con facilidad utilizando cinceles finos. Pero las jornadas laborales transcurrieron, las temperaturas descendieron drásticamente durante las noches gélidas y la grieta comenzó a ensancharse, emitiendo crujidos siniestros que resonaban en el cañón silencioso. Expertos independientes en mineralogía fueron convocados de extrema urgencia para examinar la herida abierta en la piedra. Sus veredictos finales cayeron como yunques de plomo sobre el campamento de los trabajadores. El material rocoso en esa sección específica del acantilado era fatalmente heterogéneo y extremadamente quebradizo. Carecía por completo de la integridad estructural mínima necesaria para soportar las miles de toneladas de peso muerto que compondrían la cabeza colosal una vez finalizada. Continuar esculpiendo en ese sector exacto equivalía a construir una fortaleza gigantesca sobre una capa de hielo primaveral a punto de derretirse. En cuestión de meses o tal vez unos pocos años de desgaste por el viento y el agua, el enorme rostro de piedra cedería inevitablemente ante su propia masa brutal, desprendiéndose de la pared vertical en una avalancha catastrófica de escombros mortales que destruiría los miradores turísticos situados en el fondo del valle. El director supremo del proyecto se enfrentó entonces a un dilema profesional desgarrador. Podía intentar ocultar la falla rellenándola con toneladas de cemento industrial y enormes varillas de acero entrelazadas, arriesgando para siempre el prestigio histórico de su legado y la seguridad física de las futuras generaciones de visitantes, o podía tomar la decisión más dolorosa y costosa de toda su carrera artística. Optó por la vía más radical y destructiva. Las órdenes resonaron con amargura innegable a través de los megáfonos del campamento. Los mismos especialistas en explosivos, hombres acostumbrados a crear formas artísticas mediante la destrucción controlada de la montaña, recibieron instrucciones inauditas para aniquilar su propia obra. Colocaron cargas masivas de dinamita pura en las profundas perforaciones cilíndricas que rodeaban la escultura inacabada, rellenando cada hueco con pólvora suficiente para nivelar un edificio comercial entero. Tras el estruendo ensordecedor que hizo temblar los cimientos de la tierra y ahuyentó a la fauna silvestre a kilómetros a la redonda, una nube densa y asfixiante de polvo grisáceo oscureció por completo el sol del mediodía. Cuando una fuerte brisa barrió la cortina de tierra y rocas pulverizadas suspendidas en el aire, el trabajo incansable de 730 días había desaparecido absolutamente del mapa visual. No quedaba rastro alguno del rostro incipiente. Solo permanecía un muro plano, crudo, destrozado y cubierto de marcas negras de hollín. El desgaste físico extremo de cientos de hombres, el enorme capital monetario vertido por las arcas del Estado y las incontables gotas de sudor derramadas bajo el calor sofocante del verano se redujeron a simple grava esparcida por la ladera escarpada. Fue un golpe psicológico devastador para toda la fuerza laboral. Constituyó una demostración cruda y humillante de que, sin importar cuán avanzada o ruidosa fuera la maquinaria de la humanidad, la cordillera antigua dictaba sus propias reglas inquebrantables. Cualquier otro ingeniero habría renunciado ante semejante fracaso financiero y moral, pero la terquedad del líder rozaba lo irracional. Tomó la decisión de trasladar la figura de aquel prócer hacia el flanco derecho de la escultura principal, buscando desesperadamente una veta mineral más noble y cooperativa. Los curtidos obreros volvieron a atarse los arneses de cuero viejo, colgándose nuevamente de los abismos vertiginosos, tragando nubes de sílice y ocultando su miedo al vacío, reiniciando el ciclo monótono, ensordecedor y letal de perforar la piedra dura y detonar los explosivos. Las formas faciales comenzaron a emerger de las sombras una vez más. Por un breve periodo, pareció que la gran crisis estructural había sido superada con éxito. No obstante, la tranquilidad resultó ser dolorosamente efímera. Semanas después de iniciar vigorosamente el nuevo emplazamiento geográfico, surgieron nuevas fracturas transversales que cruzaban la frente de la estatua. El granito volvió a mostrarse rebelde e indomable, desmenuzándose en trozos inútiles bajo la presión implacable de los afilados martillos neumáticos. Entre los peones, agotados física y mentalmente, comenzaron a circular murmullos cargados de superstición y miedo irracional. Algunos afirmaban en voz baja, compartiendo cigarrillos durante los escasos descansos,
que el espíritu ancestral de la montaña sagrada rechazaba rotundamente la presencia intrusa de esta cuarta entidad política, castigando sin piedad la arrogancia desmedida de quienes intentaban someterla a la fuerza. El ánimo colectivo de la cuadrilla obrera se desplomó drásticamente frente a las fauces de esta segunda derrota humillante. Ajeno a los oscuros presagios de sus subordinados, a los lúgubres cantos del viento nocturno y a los insistentes rumores sobre maldiciones indígenas imborrables, el escultor principal se aisló en su reducida cabina de madera durante 3 madrugadas consecutivas. Iluminado tenuemente por lámparas de queroseno vacilantes y consumiendo tazas interminables de café amargo, analizó de forma frenética complejos mapas topográficos de las profundidades geológicas y docenas de pesadas muestras cilíndricas extraídas del núcleo oculto del macizo montañoso. Su conclusión final resultó ser tan audaz desde el punto de vista de la ingeniería moderna como profundamente desesperada. A la mañana siguiente, convocó a sus rudos capataces y emitió una orden directa que desafiaba toda lógica aparente. La figura de aquel prócer de la independencia debía retornar de inmediato a su posición original exacta a la izquierda del grupo escultórico. Era exactamente el mismo espacio físico maldito donde habían fracasado estrepitosamente la primera vez, perdiendo 2 años enteros de vida y recursos. Ante la mirada atónita, sumamente cansada y peligrosamente rebelde de sus trabajadores de confianza, el líder explicó su nueva táctica extrema. Esta vez, el plan operativo no consistía en esculpir tímidamente sobre la frágil fachada exterior expuesta a los constantes cambios climáticos. La nueva directiva era sumamente agresiva. Debían perforar la roca viva en línea recta, adentrándose ciegamente más de 20 metros hacia el interior oscuro de la cordillera montañosa. El objetivo era atravesar y descartar por completo la corteza exterior debilitada hasta lograr interceptar una capa profunda de granito primigenio, una barrera de piedra dura forjada millones de años atrás bajo presiones tectónicas insondables, libre para siempre de las mortales grietas de la superficie expuesta. Las máquinas volvieron a rugir con rabia, preparándose para una batalla definitiva contra el corazón mismo del planeta. La desesperación económica devoraba el país entero y empujaba a los hombres hacia los límites de la supervivencia. Hombres de manos encallecidas, rostros curtidos por el sol y estómagos vacíos se congregaban masivamente a los pies de la inmensa pared de roca, suplicando por un jornal que apenas garantizaba un plato de comida en la mesa de sus familias. Eran antiguos mineros del carbón cuyas galerías habían cerrado, rudos vaqueros de las llanuras barridos por las deudas, madereros desempleados y campesinos arruinados por las sequías implacables. Ninguno de ellos poseía experiencia previa en la talla de monumentos artísticos, pero todos compartían una necesidad visceral de llevar dinero a sus hogares durante la época más oscura y brutal de la depresión financiera global. Aceptar este empleo significaba firmar un pacto silencioso con el peligro inminente. Cada mañana, antes de que los primeros rayos del sol lograran calentar el aire gélido del cañón profundo, este ejército improvisado de 400 peones debía conquistar una escalera precaria e interminable. Ascendían por 700 escalones irregulares de madera y piedra, un camino que serpenteaba peligrosamente hasta alcanzar la cima vertiginosa del acantilado desnudo. Una vez en la cumbre plana de la montaña, la verdadera prueba de terror psicológico apenas comenzaba. Los trabajadores debían acomodarse en arneses de cuero viejo y asientos de madera desvencijados, rudimentarios artefactos de tortura conocidos popularmente como sillas de contramaestre. Su único salvavidas contra una caída mortal era un cable de acero entrelazado que apenas medía 1 centímetro de grosor. Suspendidos en el vacío absoluto, a 152 metros de altura sobre el suelo de tierra, estos individuos quedaban completamente a merced de las corrientes térmicas impredecibles. Los fuertes vientos montañosos los balanceaban implacablemente de un lado a otro contra la pared escarpada, chocando sus botas contra el granito duro como si fuesen simples péndulos humanos atrapados en un reloj de proporciones titánicas. Si uno de estos obreros cometía el trágico error de mirar hacia el abismo que se abría bajo la suela de sus zapatos desgastados, solo veía las copas de los inmensos pinos centenarios reducidas al tamaño de diminutos fósiles verdes y el río serpenteante brillando como un hilo plateado casi invisible. El vértigo era una presencia constante, un monstruo invisible que paralizaba los músculos y aceleraba los latidos del corazón, pero cualquier queja en voz alta o manifestación de pánico resultaba invariablemente en un despido fulminante. Contrario a la imagen romántica del escultor acariciando el mármol con un cincel delicado y un martillo pequeño, la herramienta principal para modelar esta obra maestra colosal fue el poder destructivo puro y duro. 90% de la roca excedente se eliminó utilizando cartuchos de dinamita altamente volátiles. Los especialistas en explosivos, colgados del abismo y balanceándose sobre el vacío, calculaban con precisión milimétrica la cantidad exacta de pólvora necesaria para arrancar bloques de granito del tamaño de un camión de carga pesado, todo ello sin dañar la integridad de la estructura interna de la montaña.
Encendían las mechas cortas, gritaban advertencias roncas que se perdían rápidamente en el viento cortante y eran izados desesperadamente hacia la seguridad de la cima, apenas segundos antes de que la detonación ensordecedora sacudiera la cordillera entera. El aire se llenaba instantáneamente de metralla de piedra voladora, polvo espeso y un olor penetrante a azufre quemado que impregnaba la ropa y la piel de los operarios para siempre. La montaña respondía a esta agresión devolviendo una lluvia constante de fragmentos afilados como cuchillos de obsidiana. Los hombres debían cubrir sus rostros con gruesas bandanas de tela, un escudo ridículamente frágil contra los proyectiles de piedra que salían disparados a velocidades mortales tras cada estallido estruendoso. Cuando las detonaciones masivas acercaban la superficie exterior de la roca a menos de 15 centímetros del contorno facial deseado, la fuerza bruta cedía su lugar a una táctica de destrucción meticulosa y ensordecedora. Los obreros encendían pesados martillos neumáticos, herramientas feroces que vibraban con una furia mecánica capaz de destrozar articulaciones. Aplicaban una técnica ingeniosa bautizada por ellos mismos como el método del panal de abejas. Perforaban cientos de agujeros profundos en la piedra, colocados muy cerca los unos de los otros, dejando apenas un margen de separación del grosor de un pulgar humano. Esta red apretada de perforaciones cilíndricas debilitaba estructuralmente la capa de granito hasta volverla extremadamente frágil. Posteriormente, utilizando cuñas de acero afilado y fuerza muscular, quebraban esa corteza fisurada como si fuera la cáscara de un huevo gigante, revelando por fin la textura lisa que daría forma a las mejillas, las frentes y las narices prominentes de los estadistas. El ruido generado por docenas de estos taladros operando simultáneamente creaba una cacofonía enloquecedora, un muro de sonido industrial que reverberaba contra los costados del cañón hasta hacer sangrar los oídos de los más inexpertos. Las vibraciones brutales castigaban sus brazos hora tras hora, adormeciendo sus manos y dañando sus nervios de manera permanente, un dolor punzante que debían ocultar celosamente a los capataces para no perder su preciado medio de vida. Sincronizar esta danza caótica de explosivos inestables, cables oscilantes y maquinaria pesada requería un sistema nervioso central infalible y valiente. En la meseta superior, ocultos dentro de pequeñas cabañas de madera para protegerse del clima inclemente, operaban los encargados de los tornos mecánicos. Ellos controlaban el ascenso y descenso de las sillas suspendidas, girando pesadas manivelas metálicas a ciegas, sin ningún contacto visual directo con los hombres que colgaban en la fachada vertical. Para evitar masacres letales, el director implementó una cadena de comunicación humana asombrosamente simple. Jóvenes mensajeros, adolescentes con voces agudas y pulmones fuertes, se sentaban precariamente en el borde mismo del precipicio mortal. Su única misión vital era asomarse al vacío, recibir los gritos desesperados o las señales de manos de los peones suspendidos abajo, y transmitir esas instrucciones a todo pulmón hacia los operadores de los tornos en la cima. Un mensaje mal interpretado, un grito ahogado por el ruido de un motor diésel o una distracción visual de un solo segundo podrían enviar a un compañero a estrellarse violentamente contra la roca viva o precipitarse al fondo del abismo. Estos muchachos soportaban tormentas de nieve repentinas y soles abrasadores, desgarrando sus cuerdas vocales diariamente para mantener vivos a los obreros. La tensión nerviosa dominaba cada respiración durante la extensa jornada laboral. Las estadísticas de la época dictaban sentencias sombrías. Un proyecto de infraestructura de esta enorme magnitud, ejecutado en condiciones ambientales tan hostiles, rodeado de explosivos y con protocolos de seguridad tan primitivos, garantizaba docenas de fatalidades seguras. Las construcciones de los altos rascacielos urbanos de esos años cobraban vidas humanas semanalmente como un macabro tributo de sangre al progreso industrial. Sin embargo, contra todo pronóstico lógico, matemático y médico, la coreografía del peligro sobre la piedra funcionó con una perfección que todavía asombra a los ingenieros modernos. A lo largo de 14 años continuos de detonaciones explosivas diarias, perforaciones al filo del vacío extremo y tormentas cruzando el cañón, la estadística final de accidentes mortales se mantuvo en un rotundo y glorioso cero. Ni un solo hombre perdió la vida cayendo de aquellos cables delgados de acero. Ni un solo operario fue aplastado bajo el peso de los bloques de granito desprendidos. Este triunfo absoluto y silencioso de la supervivencia humana transformó un esfuerzo laboral nacido de la desesperación en una verdadera epopeya física inolvidable. El aspecto verdaderamente sombrío de este coloso de piedra no reside en cámaras subterráneas inacabadas ni en fallos arquitectónicos mortales. El secreto más perturbador que los folletos turísticos omiten deliberadamente está arraigado en la sangre y la traición histórica. Mucho antes de que los cinceles europeos rasgaran la superficie de la cordillera, estas cumbres escarpadas poseían un nombre antiguo y un significado profundamente sagrado. Las tribus originarias, específicamente el pueblo Lakota, veneraban este territorio montañoso llamándolo el corazón de todo lo que existe.
Para ellos, no era una simple formación geológica esperando ser dominada o un lienzo en blanco para el arte monumental patriótico. Era un santuario espiritual vivo, el origen mismo de su creación y el lugar sagrado donde sus ancestros se comunicaban directamente con el mundo divino. Caminar por estos bosques de pinos oscuros representaba un acto de profunda reverencia religiosa que exigía un respeto absoluto. La tragedia comenzó de manera fulminante cuando la implacable fiebre del oro infectó la razón de los exploradores recién llegados. Los tratados de paz, documentos solemnes firmados que garantizaban la soberanía absoluta e indiscutible de las tribus sobre estas colinas a perpetuidad, fueron pisoteados y reducidos a simples trozos de papel sin valor en el instante exacto en que brillaron las primeras piedras amarillas en los arroyos locales. El gobierno federal, el mismo ente administrativo que décadas más tarde financiaría la gigantesca escultura, movilizó regimientos militares enteros para expulsar brutalmente a los pobladores nativos de sus tierras ancestrales. Resultó ser un despojo sumamente violento que dejó cicatrices emocionales imborrables en la memoria colectiva de los pueblos originarios, condenándolos a un exilio forzado en reservas áridas y desoladas, infinitamente lejos de sus cumbres divinas. Comprender este doloroso contexto transforma radicalmente la percepción superficial del grandioso monumento. La decisión inquebrantable de esculpir precisamente los inmensos rostros de 4 líderes políticos de la civilización conquistadora sobre la montaña más reverenciada por los conquistados fue percibida instantáneamente como el insulto definitivo, una profanación dolorosamente calculada. El acto constante de dinamitar el frágil santuario natural para imponer la dura figura de los hombres vencedores se sintió como clavar una enorme espada de dominación directamente en el alma de los derrotados. Cada detonación de pólvora no solo resquebrajaba el mineral antiguo, sino que destrozaba sistemáticamente un patrimonio inmaterial invaluable. La ironía resulta verdaderamente escalofriante al analizar a los protagonistas inmortalizados allí arriba. Hombres celebrados universalmente por redactar declaraciones brillantes sobre la igualdad fundamental de los seres humanos y por luchar encarnizadamente para abolir formas crueles de esclavitud, observan inexpresivamente desde un pedestal arrebatado mediante el engaño sistemático y la fuerza militar letal. Su presencia perpetua y aplastante en las alturas funciona como un recordatorio constante del poder absoluto, marcando definitivamente el territorio agreste como una posesión exclusiva e indiscutible de quienes lograron reescribir la historia a su entera conveniencia. Este contraste desgarrador entre la deslumbrante narrativa oficial de triunfo democrático y la oscura realidad de una usurpación territorial violenta sigue palpitando en total silencio detrás de la barrera de roca. Mientras multitudes enteras admiran maravilladas la sublime destreza técnica necesaria para forjar aquellos rostros enormes contra el cielo azul, la montaña misma permanece inmutable como un testigo mudo de una promesa sagrada rota en 1000 pedazos. Esa es la sombra real y aterradora que oscurece el fondo del cañón al caer el atardecer, un eco persistente de lamento antiguo que ningún explosivo de alta potencia logró silenciar por completo y que ninguna cámara blindada podrá ocultar jamás de las mentes curiosas. El verdadero peso aplastante de esta maravilla geológica incomparable no proviene en absoluto de las miles de toneladas de granito denso suspendidas mágicamente en el aire frío, sino de la densa y sofocante culpa histórica que la sociedad moderna se niega rotundamente a confrontar de frente. 57 años después de que los pesados martillos neumáticos enmudecieran abruptamente, el gobierno federal decidió saldar una antigua deuda moral con el visionario creador de la obra colosal. En el año 1998, un equipo especializado de técnicos e historiadores ascendió nuevamente hacia la lúgubre caverna olvidada, llevando consigo un tesoro peculiar que no brillaba con el resplandor de los metales preciosos. No portaban herramientas para continuar la destrucción paulatina de la roca madre, sino información histórica cuidadosamente destilada. Prepararon minuciosamente 16 paneles cuadrados fabricados con arcilla cocida de altísima calidad y recubiertos por una capa gruesa de esmalte de porcelana brillante. La elección científica de este material resultaba vital y sumamente estratégica, pues la cerámica esmaltada desafía por completo la putrefacción secular, resiste sin inmutarse la persistente acidez del agua estancada y soporta estoicamente las variaciones térmicas más extremas del inclemente clima montañoso sin agrietarse jamás. Sobre estas superficies virtualmente indestructibles, los expertos grabaron la crónica detallada de la extenuante construcción monumental, las complejas biografías de los líderes políticos allí retratados y una breve síntesis de la accidentada historia de la joven nación, trazando una línea temporal recta desde la conflictiva llegada de los primeros colonizadores europeos hasta la pujante era moderna. Para garantizar la supervivencia física de este mensaje crucial bajo la forma de una cápsula del tiempo inquebrantable, los delicados paneles esmaltados fueron introducidos ordenadamente dentro de una caja tallada a medida en madera de teca.
Esta madera preciosa procedente de lejanas selvas tropicales posee aceites naturales espesos que repelen la persistente humedad y evitan la proliferación destructiva de hongos hambrientos o insectos perforadores, incluso en el ambiente eternamente sombrío de la gruta helada. Posteriormente, ese robusto cofre oscuro encontró su inviolable refugio definitivo al ser encajado en el interior de una bóveda hermética forjada íntegramente en titanio puro. Este metal extraordinariamente ligero pero dotado de una resistencia molecular descomunal jamás sucumbe ante la letal oxidación corrosiva que termina devorando irremediablemente al acero común con el transcurso de las décadas. El receptáculo metálico plateado fue depositado con solemne reverencia ceremonial en una profunda cavidad perforada de manera deliberada en el suelo pedregoso del túnel inconcluso. Para sellar este sagrado archivo documental para la posteridad, los operarios emplearon pesadas maquinarias de poleas destinadas a deslizar sobre la pequeña apertura subterránea una inmensa losa maciza de granito gris que poseía un peso total de 544 kilogramos de densidad dura. Sobre la cara visible de esa enorme piedra de cierre, hábiles canteros cincelaron una frase de tintes lúgubremente proféticos dictada mucho tiempo atrás por el propio arquitecto original, declarando abiertamente que aquellos valiosos registros debían permanecer intactos en la penumbra hasta que el viento implacable y la lluvia torrencial se encargaran por sí mismos de borrarlos para siempre de la vasta faz del planeta giratorio. Aquí radica la verdadera y sobrecogedora magnitud de este críptico mensaje subterráneo, configurando un viaje conceptual hacia un futuro geológico tan inmensamente distante que provoca un vértigo mareante en la frágil mente humana contemporánea. Las civilizaciones florecen con arrogancia desmedida y colapsan ahogadas en sangre. Los imperios modernos provistos de potentes armas letales se reducen inevitablemente a cenizas finas y las líneas fronterizas políticas dibujadas en endebles mapas de papel cambian de forma caprichosa tras cada guerra cruenta. Pero la cordillera de duro granito ignora por completo la ridícula fugacidad del corto tiempo humano. Los científicos geólogos más prestigiosos de la época actual han calculado de manera exhaustiva que la resistente roca madre constituyente de ese elevado acantilado específico se erosiona a un ritmo exasperantemente microscópico debido a la incesante fricción del viento helado y el brutal impacto de las tormentas estacionales. Pierde apenas un poco más de 2,5 centímetros de su imponente grosor original por cada largo ciclo de 10.000 años terrestres transcurridos en el inexorable reloj cósmico. Considerando que las cavernosas cuencas sombrías de los ojos y las profundas comisuras de los labios pertenecientes a los inmensos estadistas esculpidos fueron excavadas violentamente alcanzando varios metros de profundidad en la sólida pared de la cumbre, la durabilidad proyectada de la titánica obra arquitectónica desafía de plano cualquier intento de comprensión mortal ordinaria. Esta invulnerable cápsula temporal metálica no fue concebida bajo ninguna circunstancia para que nuestros curiosos nietos o estudiosos bisnietos la desentierren alegremente durante una festiva efeméride nacional. Su destinatario final es una completa y perturbadora incógnita biológica. Aguarda sumergida en un silencio sepulcral a seres biológicos desconocidos que caminarán sobre este globo terráqueo en un porvenir incomprensiblemente distante y brumoso. Cuando los complejos idiomas hablados masivamente hoy en día sean clasificados como tenues ruidos arcaicos pertenecientes a una primitiva raza extinta y nuestras gigantescas ciudades actuales descansen reducidas a estrato subterráneo, los colosales y silenciosos rostros pétreos continuarán escrutando impasibles el lejano horizonte infinito. Eventualmente, alguna evolucionada forma de inteligencia superior y futura localizará esa aplastante losa sepulcral abandonada, la apartará con evidente asombro y extraerá el prístino cofre sellado de la oscuridad absoluta, comprendiendo estupefacta que una antigua especie efímera logró exitosamente inscribir el breve destello de su existencia en la aplastante geología eterna del inhóspito mundo material. La historia grabada en esta cordillera gigantesca demuestra una verdad ineludible sobre nuestra especie. El monumento no es únicamente una asombrosa proeza arquitectónica o un rotundo triunfo de la ingeniería moderna. Constituye el testimonio vivo de la tenacidad humana y, al mismo tiempo, una obra profundamente imperfecta que esconde sombras innegables bajo su imponente fachada de granito. Esa sala vacía y esa caja blindada sellada bajo la piedra no fueron diseñadas en absoluto para nosotros. No están destinadas a ser abiertas por nuestras manos ni leídas por nuestros ojos contemporáneos. Su único propósito es aguardar pacientemente el amanecer de una nueva era geológica, un tiempo irreconocible donde las naciones actuales sean apenas polvo y otra forma de conciencia camine sobre la superficie del planeta. Esa misma imperfección, esa majestuosidad colosal interrumpida bruscamente por los hilos del destino, es precisamente lo que otorga a este gigante de piedra su aura verdaderamente eterna y fascinante. Funciona como un espejo inmenso donde se reflejan nuestras ambiciones más brillantes y nuestras culpas más pesadas, talladas irrevocablemente en la roca inmutable. Ahora el turno de reflexionar te pertenece a ti.
¿Qué crees que pensará esa civilización futura cuando finalmente rompa el sello de titanio y descubra nuestra compleja historia? Nos percibirán como criadores grandiosos o como destructores implacables? Me encantaría leer tu opinión personal y debatir contigo en la sección de comentarios. Si este profundo viaje hacia los secretos más oscuros de nuestro pasado te ha resultado fascinante, te invito cordialmente a suscribirte al canal. Comparte esta asombrosa revelación en tus redes sociales y envíasela a tus amigos y familiares para que ellos también cuestionen los enigmas de la humanidad. La época del cosmos continuará desvelando lo desconocido. Nos encontraremos muy pronto en nuestra próxima expedición.